Saludos amigos de Easy Endurance, bienvenidos a una entrevista más del podcast live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico. Saben que parte de nuestro podcast, además de tener atletas, es hablar con periodistas, con broadcasters, con editores, todo lo que tenga que ver con periodismo deportivo nos interesa mucho acá en Frecuencia EMA, y para eso hoy tenemos a uno de los boricuas representando por allá por Bristol, Connecticut, en los headquarters de ESPN. Hablamos de Rafa Aldamuy, NBA Assignment Editor allá en ESPN, que nos está acompañando hoy. Rafa también tiene un podcast de fútbol, ha hecho un par de cosas y vamos a estar conociendo un poco más de su historia en el día de hoy. Rafa, saludos, gracias por estar acá en Frecuencia EMA. ¿Cómo estás? Pues, estamos bien dentro de la cuarentena, pero todo bien. Gracias por tenerme aquí en el podcast, así que nada, espero que vamos a pasar un ratito chévere aquí hablando y contando anécdotas, así que gracias por la invitación, honestamente. Durísimo. Oye, Rafa, primero para entrar un poco en calor, NBA Assignment Editor en Arroyo Habichuelas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Y qué específicamente es lo que haces allá en ESPN? Bueno, pues en ESPN ahora, si esto lo permite, en noviembre cumplimos 5 años acá en ESPN, ojalá pues sean muchos más. He hecho un montón de cosas anteriores. Aquí yo digo que uno es como un cuchillo que tienen cucharas, tenedores, de todo, especialmente en el departamento que yo estaba antes, que era internacional, pero ahora básicamente de arroz y habichuela. Te voy a dar un ejemplo, porque hacemos varias cosas. Nosotros, cuando tú ves SportsCenter, tú ves que te enseñan el highlight de los Lakers contra los Clippers, por decirlo. Y después del juego, después del highlight, perdón, obviamente, enseñan las jugadas, te ponen una gráfica, LeBron se fue 10 de 15, lo que sea. Y después te ponen a LeBron hablando en el locker room, de lo que sea, ¿ves? Ganamos, perdimos, etc. Ese video de LeBron en el locker room no llega por arte y magia a ESPN. O sea, yo entiendo que ESPN, uno piensa, olvídate, ESPN tiene todos los videos del planeta Tierra, todas las entrevistas, pero no, hay una logística y una planificación detrás de eso. Y mi equipo, en el equipo en el que yo estoy, del que formamos parte de toda esa lógica. Y por ejemplo, nosotros tenemos una lista de los equipos pues, que más suelen cubrir porque tienen superestrellas, etcétera. Nosotros tenemos los Lakers, te voy a dar ejemplo por lo más famoso ahora mismo, y LeBron, los Lakers juegan en el mes de mayo, juegan 9 juegos en Staples Center y 12 de visitantes, etcétera. Pero nosotros sabemos, los 12 son contra equipos tan y tan. ¿Vamos a cubrir los 12? Sí o sí. Pues obviamente es LeBron. Siempre queremos estar ahí la mayoría del tiempo. Además que ESPN tiene oficinas al lado del Staples Center. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos compañías que contratamos de camarógrafo y audio. Nosotros entonces ya tenemos unas compañías con las que siempre trabajamos dependiendo del estado donde sea el juego que queremos cubrir. En Los Ángeles ya nosotros tenemos una compañía que trabajamos años y años con ellos y le mandamos una lista de los juegos que van a ser Staples Center y le ponemos todo hold. Luego esa semana lo confirmamos o lo cancelamos. Ok, mira, estamos oficializando Lakers contra Orlando, pero en Staples Center. Y ya vamos allá y obviamente ya ellos saben que antes del juego hablan los coaches, después del juego tú entras al locker room, grabas a LeBron o Anthony Davis o lo que sea, luego ese video llega a través de unas computadoras que se llama TVU, un equipment, se envía a ESPN, nosotros tenemos que asegurarnos de que esté llegando bien la señal, de que se esté grabando. Y una vez está llegando, nosotros también le hacemos dejar saber a todos los shows, SportsCenter, The Jump, etcétera, hey, está llegando sonido de los Lakers post por tal sitio, está grabándose, aquí es donde lo pueden encontrar para que la gente de ese show pueda cortar lo que le dé la gana que haya dicho LeBron. Pueden cortar 30 segundos, 2 minutos, y eso a discreción de los productores del show. Pero básicamente nosotros cuadramos toda esa logística y le facilitamos a los shows todo ese contenido de entrevista, post. Luego ellos lo que quieran hacer con el sonido, si lo quieren enseñar, si no lo quieren enseñar, ya eso es a discreción de ellos. Nosotros básicamente estamos como un point guard distribuyendo todo el sonido.
En términos de periodistas, también ustedes hacen el assignment. Por ejemplo, yo sé que Ramona Shelburne hace casi todo lo de los Lakers. Es como una beat reporter casi de ESPN allá en Los Ángeles. Ustedes también como que le dicen a Ramona si tiene que ir aquí o tiene que ir allá, o ustedes bregan más con la parte de producción el lado de audio y sonido que me contaste. Bueno, mis jefes y mi jefa sí brega con eso. Está en el grupo que brega con eso. Obviamente Dave McMenamin, que viaja y cubre a los Lakers en todo Estados Unidos. Andrew López, que cubre a los Pelicans ahora por Zion, obviamente. Eso ya es más arriba de donde yo estoy. Ellos ya dedican, ok, tú vas a ir para allá, tú te cubres a fulano y a fulano. Yo sí brego con los reporteros, etcétera, porque muchas veces me tengo que comunicar con ellos. Por ejemplo, Tim Bontemps cubre mucho a los Celtics y yo le tengo que escribir como que a veces, mira, Tim, hay práctica mañana, porque a veces ellos están, ¿sabes? Nosotros tenemos el contacto de la gente de los Celtics, por decirlo, pero los beat writers de nosotros tienen mucha mejor relación con ellos, porque ellos están ahí, están en los juegos, están en las prácticas, etcétera. So, ellos tienen más información y mejores conexiones que nosotros. Así que muchas veces yo les escribo, no sabemos mañana, va a haber práctica, porque tenemos que saber para cuadrar la logística de nuestro crew, si vamos solamente a ir al TD Garden a cubrir el juego, o si van a practicar en el Auerbach Center, y es algo que nos interesa ir al shoot-around, al morning shoot-around. Si no nos interesa, pues obviamente no vamos. Pero si por X o Y razón queremos cubrir algo porque va a hablar Brad Stevens, no sé, pasó algo importante el juego pasa y queremos tener sonido por la mañana, porque acuérdate que hay Sports Centers por la tarde y The Jump también está a las 3. So, si hay una práctica por la mañana y dicen o van a hablar de algo que nos interesa, eso lo pueden agarrar los Sports Centers de la tarde o de Jump o los programas de la tarde, que es una noticia nueva de ese día. So, estamos en comunicación con ellos bastante, pero de decidir tú vas allá o no, ya eso es más arriba que donde yo estoy ahora. Sí, sí. Pero aún así tú estás en las reuniones donde se dice, mira, hoy cubrimos shoot around de los Pelicans porque Zion regresa de una lesión, o eso ya el senior editor baja con ese, ¿verdad? Con esa hoja y te dice, mira, se te ate las cámaras que vamos para el shoot around. No, nosotros, yo estoy en las reuniones, muchas veces son por teléfono porque, bueno, obviamente ahora sí, en estos tiempos sí son por teléfono y no hay juego, pero en tiempos normales cuando había juego, siempre nosotros todas las semanas tenemos una o dos reuniones mínimo por conference call. Los que estamos en Bristol, pues estamos en un conference room y los otros que están en Los Ángeles o donde sea que estén, pues están llamando. Y ahí sí decidimos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A principio de temporada, nosotros pues obviamente siempre tenemos a alguien con los Lakers, por ser los Lakers, por ser LeBron, porque está Anthony Davis ahora. O sea, obviamente es sentido común. Porque es el mejor jugador, porque es el mejor jugador del NBA, claro. Pues hay que cubrirlo. Claro, es el mejor jugador del NBA. O sea, es sentido común periodístico. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos a nadie con Orlando, porque pues Orlando ahora mismo es un equipo joven que está subiendo, pero periodísticamente, a menos que tú seas fanático de Orlando, a ti no te interesa qué está pasando con Fultz o Jonathan Isaac. Claro. ¿Qué pasa? Con Luka Doncic, al principio de temporada, obviamente los fiebres del básquet que lo ven desde que juega en el Madrid o con la selección, etcétera, o la primera temporada, pues, pero el público general, que tal vez ve deportes pero no ve tanto baloncesto, a principio de temporada hubo unas semanas que Doncic estaba promediando triple-double, metiendo tiros al garete de 3, o sea, estaba matando. Y los mismos shows, ya sea de Jump, los Sports Centers, etcétera, mi jefa se reúne con todos los productores, etcétera, de todos los shows y le dan feedback como que, mira, estamos más interesados en tal jugador, etcétera, lo que sea. Y ella nos lo dice a nosotros y nosotros ahí la logística, oye, pues claramente los shows nosotros le decimos, tienen apetito. Tienen más apetito por Doncic. Pues nosotros entonces vamos a cuadrar, tener más gente en los juegos de los Mavericks para tener sonido después de los juegos de Doncic. Y era algo que al principio de esta temporada no estaba pasando. Y pues tuvimos que logísticamente bregar más con eso, de que mírate, los Mavericks juegan 5 juegos en Dallas en las próximas 3 semanas,
pues claramente tenemos que tener gente siempre ahí porque los mismos shows nos lo están pidiendo porque ellos a través de sus métricas, etcétera, ven que Doncic es un jugador que está subiendo y mucho el interés de Doncic es real. Especialmente después de ese juego a principio de temporada contra los Lakers, que ganaron los Lakers en Dallas, que fue un juegazo, fue por ESPN, etcétera. Pues cosas así, tú vas viendo, por ejemplo, Zion está teniendo el LeBron treatment, que desde que llegó a la NBA es Zion por ojo, boca y nariz, pero es porque la gente quiere saber de Zion, o sea, es de la misma manera que sea, porque ESPN siempre tiene a LeBron. Bueno, pues siempre tiene a LeBron porque es el mejor jugador del NBA y no tan solo eso, es polarizante. O sea, la gente quiere saber de LeBron, ya sea porque tú eres fanático de LeBron o porque tal vez eres un hater de LeBron. Pero LeBron, para bien o para mal, la gente le interesa y pues por ende hay que tenerlo. Así que... Sí, ese bold statement de LeBron, te guste o no, siempre va a vender. O sea, si eres hater, pues para criticarlo, y si eres fan, pues para seguir diciendo que es el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Aunque ya mismito estaremos discutiendo eso. Oye, Rafa, para alguien que no te conozca y, ¿verdad?, quiere saber más de ti, descríbete, o sea, dime quién es Rafa Aldamuy y cómo Rafa termina en ESPN. Pues yo honestamente, yo creo en las casualidades de la vida. Yo estudié en la UPR Río Piedra, estudié estudios prejurídicos, ese fue mi bachillerato. Gallo, papi, gallo. A la gallito. Entré a la escuela de Derecho de la Inter y me quité al año y medio porque lo odié. Yo no en mi vida, yo pensé terminar en periodismo deportivo, nada relacionado a esto. A mí siempre me gustaron los deportes desde que tengo uso de razón, o sea, baloncesto, pelota, fútbol, desde los 5 años en adelante. Y por casualidad de la vida, al año y medio me quité, literalmente, exámenes finales, estaba estudiando y por la noche dije, yo odio esto, a mí no me gusta el derecho y simplemente no fui al otro día. No sabía qué iba a hacer. O sea, yo no me quité pensando, ok, voy a estar en periodismo deportivo o lo que sea, pero yo dije, yo voy a ser infeliz siguiendo, yo no voy a hacer esto, o sea, yo soy infeliz ahora mismo haciendo eso. Y por casualidades de la vida, a la Inter, sin querer, fueron reclutas de ESPN a la facultad de Derecho cuando ellos en verdad querían ir pues a la universidad normal, a la que está por Coupey, porque iban a reclutar gente que se estuviesen graduando. Van sin querer porque ellos no saben, son americanos. Oye, ¿por qué yo no estaba ahí ese día que sabes te fueron a buscar? Pero para que tú veas. Y entonces un amigo mío de la universidad, Carlos Morel, me dice, mira, Rafa, yo sé que ya tú te quitaste que sí, pero pues, para que sepas, gente de ESPN vino, aquí tiene el número. Yo me reuní con ellos en el Caribe Hilton. Y nada, mantuve la conexión, etcétera. Y yo apliqué después de eso a lo loco, sin tener experiencia en nada de periodismo ni nada. Nunca me llamaron para atrás. Y ahí yo me di cuenta de mala manera y yo dije, mi resumen, yo no tengo nada de periodismo, nada. O sea, no vale con solamente tú decir, mira, a mí me gustan los deportes, cógeme en ESPN. A todo el mundo le gustan los deportes. Y ahí fue que me di cuenta que tengo que empezar en algún lado, aunque sea obviamente sin que me paguen, agarrar experiencia. Y yo primero estuve con TAP Deportes haciendo, cuando tenían la radio en Bayamón, ahí en Hat Trick Football Radio, que con Julio Axel empecé, con Yelena Hassim, que empezamos allá, después con Omar Dávila, etcétera. Estuvimos ahí haciendo un programa de radio de fútbol internacional. Después, gracias a Ángel Correa de Sagrado Corazón, él es profesor y él tenía talleres de producción de televisión, pero los ofrecía a personas que no necesariamente tú tenías que estar ingresado en Sagrado Corazón. O sea, si tú te interesaba, lo ayudaba, o sea, ibas ahí, te daban talleres, etcétera, y obviamente era recíproco. Luego tú ayudabas en producciones dentro de Sagrado, ¿sabes? Charlas con cámara, etcétera. Que, o sea, yo también le tengo que dar las gracias porque fue una experiencia que yo adquirí y yo no tuve que gastar ni un centavo estando en Sagrado. Luego, por obra y misericordia de quien tú quieras creer cómo funciona la vida, del 2014 a 3 días, el mundial empezaba el jueves. Yo estaba el martes en mi casa tirado. O sea, tirado viendo televisión.
y me llama, fue Manolo Luis, uno de los gemelos de TAP, se me olvida, y me dice, mira Rafa, que yo conozco me acaba de Glenda Barrio, que es la esposa de Normando, Valentín, y ella trabajaba en Univisión para eso, y me dice, mira que están buscando a alguien para que produzca segmentos del Mundial, porque empieza el jueves y no tienen a nadie como tal que se sienta cómodo hablando de fútbol, porque pues ahí estaba Elwood, ay, se me olvida el nombre de la otra persona, Roberto A. También, pero pues ellos no son futboleros, ¿me entiendes? Y yo voy, me entrevisto con ella, con Roberto Vizcón, que ahora está en Telemundo Orlando, con Malule González, que era pues la jefa ahí en ese momento, y ahí mismo me cogen, me contratan. Y entonces yo a todas estas estoy pensando que es producir segmentos, como que ayudar, etcétera. Y después me dicen, ay, mira, by the way, como que tú vas a tener que presentarlos en cámara. Y yo, ¿qué? Como que en cámara, ¿sabes? Sí, porque aquí nadie sabe, el que sabe eres tú, tú tienes que hablar de eso. Yo, sin idea, y me tiraron a los Leones y tuve que trabajar en Univisión. Bueno, no tuve, ¿sabes? Tuve una oportunidad increíble frente a cámara y backstage ayudando a producir todos los segmentos, los highlights, mira, ponme este gol, el script lo hacía yo. Me ayudaban obviamente con otras cosas. Y mientras eso, yo había aplicado a varias universidades en España, en Madrid y en Barcelona, para hacer la maestría en periodismo deportivo. Me escogieron en marca, inclusive, mira si yo estaba desesperado que apliqué a la de Real Madrid, porque yo no sabía que habían en Barcelona, yo había buscado, y mi mejor amigo, Julio Borran, me dice, yo voy a estudiar ahora mi maestría en criminología, creo que es, y ahí de periodismo deportivo aplica, y yo, espérate, ¿qué? En Barcelona, apliqué y me cogieron. Me fui para allá, hice allá la maestría, etcétera. Hago las prácticas en MediaPro, que es la casa productora más grande de España, en un canal de Fórmula 1. Que yo de Fórmula 1... Y de eso quiero hablar, porque yo sigo la Fórmula 1 por Lewis Hamilton, obviamente, ¿verdad? Por varias razones, pero quiero hablar de eso ahorita. Pues, el Fórmula 1 es gigante en España, sin embargo, acá en Latinoamérica, el Fórmula 1, ¿verdad? Además de México, además de Brasil, que tiene sus copas, y Estados Unidos, obviamente, la de Texas, pero no es tan grande. Y el Fórmula 1 a nivel mundial es un deporte de millones y millones y que está perdiendo un montón ahora con los carros parados. Sí, no, a mí me impresionó mucho porque yo honestamente de Fórmula 1 a quien conocía era a Hamilton, y era porque salía con la cantante de las Pussycat Dolls. Pero yo no sabía, aparte de eso, yo no sabía más nada. Pero yo conozco de Hamilton casi similar, por ser negro, por tener las trenzas y por janguear con gente de hip hop. No era porque me gustaban los carros. Exacto. Y lo irónico era que era un canal de Fórmula 1 para Latinoamérica, pero se hacía desde Barcelona. Por ende, ellos estaban buscando gente bilingüe, latina, con acento latino, y que supiera de Fórmula 1. Obviamente yo llenaba 2 de las 3 categorías. Pero ¿qué pasa? Mis amigos, los que nos escogieron ahí, uno venezolano, argentino, colombiano, y ninguno de nosotros sabía casi nada de Fórmula 1. Pero ahí fue una escuela, pero dura, porque ahí teníamos que hacer el libreto de la noticia, hacer el video, editarlo, hacerle el voiceover, poner nuestras voces a la noticia. Teníamos que hacer doblajes, conferencias de prensa en vivo, con un lenguaje como es el de la Fórmula 1, que es bien técnico, que si tú no sabes de carros de Fórmula 1, es bien difícil, ¿sabes? Y para alguien que no tenía ni idea, fue bien duro. O sea, traducirlo fue bastante fácil. O sea, yo pues sé inglés y lo sé traducir, etcétera, pero eran vocabulario y palabras que yo no conocía. Para que no es para Latinoamérica, que tú sabes que nosotros aquí en Latinoamérica a una cosa le tenemos 20 nombres diferentes dependiendo del país o la región. So, cuando hablábamos del carro, nosotros decimos en Puerto Rico carro, pero coche, automóvil, etcétera. Y nosotros teníamos que ponernos de acuerdo de que, espérate. Yo en Puerto Rico le digo así, pero yo sé que esto no va a Puerto Rico. ¿Cómo le dicen en México, en los países grandes, perdón, de Latinoamérica? Sí, el español, que ponernos de acuerdo.
el español neutro de telenovela, de telenovela neutro, que es acento Televisa. mexicano. Acento neutro, jamás, ese acento neutro es acento mexicano. Y entonces yo le digo las gomas, pero llantas, neumáticos, etcétera. Y nos poníamos, y era bien difícil. Y para colmo, cuando tú estás traduciendo, el inglés que tú estás escuchando no es ni inglés de Estados Unidos, es inglés de Inglaterra, que son bien thick. Sí. So, es más difícil alemanes y británicos que ponchan mucho en las diferentes palabras. Claro, y exacto. Y los europeos que te hablan inglés son alemanes, holandeses, de Bélgica, que son ingleses bien thick. So, tú cuando los escuchas dices, espérate, ¿qué dijo él? O sea, olvídate, fue algo bien, a mí me encantó hacerlo, pero fue bien difícil. Y ahí hicimos de todo. Y pues nada, ahí yo me iba a quedar en Barcelona, porque al final me habían ofrecido para quedarme full time, pero a la misma vez ahí me llegó la oferta de trabajo de ESPN, y pues no lo dudé dos veces y vine para ESPN. ESPN, The Worldwide Leader in Sports. Mira esto, Rafa, ahora en la cuarentena, yo entrevisté a Irán Martínez, ESPN Senior Editor, hace como un mes, y hablamos un poco de esto, de verdad, las dificultades de contenido. Por lo menos en la NFL estuvo el draft, estuvo, ¿verdad?, los diferentes signings. Tener a Tom Brady haciendo ruido por 2 semanas fue caído del cielo en términos de contenido. Pero en ESPN, en NBA no está sucediendo mucho, ¿verdad? Más allá de ver a los tipos entrenando o jugando Xbox o posteando sus tenis en Instagram, ¿verdad? ¿Qué dificultades están teniendo ustedes para crear contenido, especialmente tu departamento? Bueno, mi departamento como tal no ha tenido esa mala noticia porque nosotros ahora mismo estamos bregando mucho. Todos nuestros talentos están desde sus casas y ellos tienen como un mini estudio. Nosotros también, de nuevo, porque si te estoy explicando todas las cosas que hace la Simon Desk, estamos aquí hasta mañana, pero otra cosa que hacemos también es para los shows. A nosotros nos contactan los productores de los shows y, por ejemplo, de Jump, de nuevo, vamos a quedarle en baloncesto. O inclusive el jugadores que van a salir en SportsCenter o en Get Up por la mañana o First Take, etcétera, por FaceTime. Por ejemplo, Isaiah Thomas, después de Last Dance, a nosotros nos escribe el productor de First Take, mira, mañana vamos a tener a Isaiah Thomas por FaceTime. Y nosotros tenemos unos programas que nosotros seteamos para que entonces puedan salir al aire el FaceTime, el talent producer. Después nos contacta a nosotros directo, nos da el número personal, pues da Isaiah Thomas, para que entonces transmisiones, que son los que se encargan de los satélites de ESPN, la fibra, etcétera, lo llaman para entonces conectar el control room con el teléfono de Isaiah Thomas, y así es que tú ves a Charles Barkley, a Isaiah Thomas, etcétera. So, nosotros también estamos peleando con todo nuestro talento o los guests que salen en los shows. Por ende, nosotros en verdad, mi grupo, el Assignment Desk, estamos bien ocupados durante todo esto. No tenemos ese problema que tal vez los shows como tal, que yo trabajaba antes en shows como tal, que ellos sí, pues ahí tienen esa dificultad o ese challenge de qué vamos a hablar hoy, de ver qué contenido tratamos de sacar de algún lado para rellenar el programa. Que nosotros como tal en el Assignment Desk hemos estado bendecidos, entre comillas, de que como tenemos que bregar con muchas logísticas de los reporteros en sus casas, los invitados que tenemos por Skype o por FaceTime, etcétera, pues no nos ha dado tan duro eso como si a las personas que se dedican específicamente a los shows. Ellos ahí sí tienen que buscar que sí, vamos a hacer un top 5 de los mejores point guard del 90 al 95, los mejores shooting guards calvos en los 80. Están pillados. Mira, The Jump es el de Rachel Nichols. Eso es correcto. Eso se graba en Bristol. En Los Ángeles. Okay. Bueno, es que normalmente se graba en Los Ángeles. Okay, ahora cada uno desde su casa. Te iba a preguntar si Rachel Nichols es igual de glamurosa en persona como se ve en la televisión. No, yo honestamente ya no porque es en Los Ángeles, yo no he tenido
interacción con ella como tal, pero yo tengo amigos que trabajan en The Jump, que viven en Los Ángeles, y me dicen que, ¿sabes? Que es bien buena gente, que es súper cool, que ahí por ejemplo, que Tracy McGrady también es súper a fuego, que es bien buena gente, Paul Pierce, Perkins también, que es bien buena gente. O sea, toda esa gente como tal están en Los Ángeles. Yo no he tenido pues interacción con ellos mucho acá por email y cosas así, porque también a veces tenemos que setear pues, a Woj cuando va a aparecer en los shows, etcétera. Woj está email muy duro. Y Woj sí está en Connecticut, ¿no? Sí, él está en Connecticut o en Seaport, que es en Nueva York, en Manhattan, en los estudios allá. Pero ahora obviamente está desde su casa, o si tiene que ir por algo súper importante, pues va a Bristol. Y Adam Schefter está ahí también en Connecticut. Por lo general tiene un estudio en su casa y cuando hacen NFL Live y todas esas cosas está acá en Connecticut. El otro día estaba oyendo el pod de Watch, que tuvo a Adam Schefter y a otro... A Jeff Passan, el de MLB. Ajá, Jeff Passan, el de MLB. Y es ridículo que entre ellos, es como que Adam Schefter ha logrado tanto access, tiene tanta información valiosa que entre ellos mismos es como que, loca, ¿cómo tú sabes eso? O sea, sí, el mismo Adam Schefter tenía más contactos en NBA que Woj. Qué locura, qué locura. Hablando de lo más contemporáneo, por decir una palabra, lo que está ahora en boca de todo es The Last Dance, Rafa, un documental, ¿verdad? De la temporada del 98 de los Chicago Bulls, la última de esa dinastía. Quisiera preguntarte, ¿qué se sabía de ese documental antes de salir? Porque tengo otra info de otro chamaco de ESPN que trabaja en Los Ángeles, que me dice que es un out of house production, o sea, no fue algo que produjo ESPN como tal. ¿Qué se sabía? ¿Por qué se adelanta la fecha de lanzamiento? Obviamente por la cuarentena, ¿verdad? ¿Y cómo has visto el feedback de ese documental? Bueno, pues te voy a contar y después recuérdame que te tengo una historia con Rodman que nos pasó recientemente tratando para que saliera en First Take. Bueno, hay un grupo que se dedica, que es Features. Yo tengo un amigo que trabaja en Features de Puerto Rico, Fernando Calderón, y yo siempre le pregunté pues, desde hace tiempo, y él me decía que eso estaba parado por un montón de razones personales, etcétera, otras con Jordan, que honestamente no me sé bien los detalles y no quiero aquí estar hablando al garete de la manga. Pero nada, al final del día han salido muchos artículos y es que Jordan tenía la última palabra. Cuando se negoció eso en los tiempos, en el 98 con NBA Entertainment, que Adam Silver era el presidente de NBA Entertainment para eso, al final del día, para que Jordan accediera a tener esas cámaras siguiéndolos durante toda esa temporada, le dieron control absoluto y si Jordan no quería, no salía y pues Jordan hasta el 2016 no quiso. Dicho eso, pues claro, la cuarentena se adelantó todo esto, todo el mundo estaba pidiéndolo, hasta el mismo LeBron, inclusive en podcast con Richard Jefferson, estaba diciendo ESPN, mira, ¿qué estás esperando? Tiren el documental y todo el mundo como que hello. No hay mejor timing cuando el planeta Tierra entero está en sus casas que tírenlo ahora. Oye, dos cosas ahí. Uno, la primera, qué ironía que Jordan quiso soltar el documental en el 2016 cuando LeBron gana el campeonato con Cleveland, que verdad, de hecho yo estuve en la ciudad. Y segundo, habla, ¿verdad? De LeBron James. Él tiene que estar en uno de esos cuatro. Emma, por si acaso, te escucho ahora como tipo robot. Okay, no sé si el audio de tu micrófono. Mira, a ver, me avisa si se arregló. Ahora te escucho. Perfecto. Ok, esto que te decía que es sorprendente que Jordan haya accedido a soltar el documental en 2016, justamente cuando LeBron gana su campeonato en Cleveland. Y segundo es que me imagino que LeBron tiene que tener un chunk bastante grande en alguno de los 4 capítulos que restan. Sí, o sea, al final del día todos hay muchas historias que sí, uno se está enterando por primera vez, pero no es nada nuevo. Jordan,
claro, no puedo hablar mal aquí, pero es competitivo / rayando en unas palabras que no podemos mencionar acá. Así que al final del día, Jordan no es un santo ni un goody two shoes tipo Steph Curry, por ejemplo, que es como que el suegro que todas las mamás quisieran tener, buena gente, etcétera, tranquilo. Jordan es un arrogante, pero Definitivo. todo el mundo lo sabe. Eso no es nada nuevo, como que por lo menos la última parte de su siempre lo fue y hay 20,000 historias con el Dream Team, el documental que salió hace algunos años, etcétera. Aunque al principio de su carrera, que eso estuvo bueno en el último episodio, cómo enseñaron cómo esas campañas de Be Like Mike, etcétera, que lo pintaban, él era como que el ejemplo a seguir, y luego tuvo un montón de problemas pues con apuestas, etcétera. Que él mismo tuvo ese problema de que, mira, yo no soy un role model para la gente, me han puesto como eso, pero yo soy humano como todo el mundo, tengo errores, tengo mis días, etcétera. Pero que, pues, Jordan siempre ha sido claramente competitivo / medio rasca. ¿Y qué pasa? Pues es interesante ver cómo ahora es que está el garete porque yo tengo 30, tú eres mayor que yo. O sea, yo todavía soy joven, pero yo nací en noviembre. Así que yo siempre he estado acostumbrado a que todo el mundo es de mi edad o mayor que yo. Pero a mí se me olvida ya que hay una generación que nunca, literalmente nunca vio a Jordan ni en los Wizards. Y no, y esto es lo más cool, Rafa. Nunca lo vieron. Y son sus fans número uno y defienden el discurso de que es el GOAT por encima de todo el mundo. Que está bien, estamos de acuerdo y para mí lo es. Pero, chamaquito, tú tienes 20 años. Cuando tú naciste, ya Jordan estaba retirado, fumándose yo no sé cuántos tabacos al día con el tequila ese, que de hecho vi algo que costaba como $15,000 la botella del tequila que tenía en el documental. Así que, gente suave, tú sabes, oriéntense primero, vean un poco de historia, vean también quién fue bueno, quién fue del montón, y después sí, Jordan el mejor de los tiempos. Claro, pero es que, y por eso, exacto, totalmente, y va de los dos lados. Chamaquitos que literalmente nunca lo vieron y dicen que es el GOAT, o chamaquitos que nunca lo vieron y como solamente han visto a LeBron, pues dicen que LeBron es el GOAT, ¿me entiendes? Que le ha dado hasta cierto punto, pues como ese exposure a una nueva generación, aunque para mí yo soy partidario de que tú tienes que ver los juegos. O sea, si tú no ves los juegos, para mí tú estás hablando sin saber. Y ese, aunque vayas y los veas, los viejos juegos viejos, por ejemplo, ahora en esta cuarentena, yo tenía uno en el 91, 92 y 93, yo era un bebé. Obviamente yo no vi las finales de Jordan, pero en esta cuarentena yo fui y literalmente vi las finales completas, todos los juegos, 91, 92 y 93. Porque para mí, aunque si tú no naciste, pues también haz tu due diligence y velo. Porque no es lo mismo tú ver un highlight, una de estas películas que se tiran de los campeonatos que te enseñan como que los mejores momentos, o mirar estadísticas solamente, como que es como tú leer tu libro para la universidad o para la escuela superior. Si tú te lees el compendio, tú no de verdad te leíste el libro. Y viendo el juego es que tú ves de verdad ¿cómo digo? Como el marco, todo. El marco completo. Exacto. Y tú ves cómo un jugador era tan dominante, como en los detalles de cuando el juego de verdad te decía, wow, ahora mismo el otro equipo está haciendo un push brutal, el estadio está que se quiere caer, y tú ves que no le pesa el momento, además de obviamente verlo con sus actuaciones deportivas, que para mí es lo que sea, baloncesto, pelota, fútbol, tú tienes que ver el juego. Si tú no ves un juego, y lamentablemente eso pasa mucho hoy en día, que mucha gente habla de deporte y no ve los juegos. Y tú te das cuenta y tú dices, yo sé que X persona no vio el juego y está hablando como si lo hubiese visto, con una autoridad o con un guille. No, porque tal cosa y tal cosa. Y yo, loco, yo sé que tú no viste el juego. Yo sé que tú no lo viste. So, tú estás actuando. Sí, uno se da cuenta la patada. Porque ¿sabes lo que salió en Sports Center de las 12 de la medianoche con Scott Van Pelt? El 1.30 de ese package.
Eso es lo que saben, pero como tú dices, en ese juego pasaron muchas otras cosas, hubieron runs, hubieron momentos donde Jordan no le iba bien, donde metió las patas, donde quizás le hizo una rabaña a uno de los de su equipo, que este documental ha sacado eso más a flote, ¿verdad? Jordan como teammate, que es algo que no se hablaba mucho. Y yo creo que The Last Dance ha hecho un buen trabajo en tratar de hacerlo más humano. Porque si llega a ser otro documental de Jordan, Rafa, hubiese sido muy aburrido. Porque, o sea, yo tengo el DVD ese que es de plata completo, con de los 3 discos, Ultimate Jordan, se me olvida el nombre si es ese. Y es básicamente lo mismo que esto, lo único que sin el backstage, sin todas las entrevistas de todas sus teammates, su mamá, que en este documental la mamá juega un rol increíble, mano, desde que lo mandó para allá a oír el pitch de Nike, cuando él quería firmar con Adidas, hasta, wow, no sabía que su mamá era tan influyente en la vida de Jordan. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y lo de Jordan es interesante porque, de nuevo, vamos a lo que habíamos hablado ahorita. Jordan es un personaje fascinante. ¿Sabe? Todo el trash talking que hacía, como decimos en Puerto Rico, un habla M. ¿Sabe? El aspecto psicológico, además del aspecto de la habilidad que tenía, claro. Este podcast es categoría R. Puedes decir que hablaba mucha mierda. Puedes decir que hablaba mucha mierda. Pero, o sea, obviamente la habilidad que tenía como baloncelista, pero también el aspecto psicológico. Y yo creo que lo que ha hecho, que Jordan inclusive dijo antes de que saliera el documental, que algo que le preocupaba a él era que obviamente como aquí sale pietaje de él en las prácticas, backstage, no siendo muy buen compañero a veces, como a Scott Burrell, que básicamente lo estaba choteando de las cosas que hacía, y él estaba casado por ese tiempo. O sea, claramente Jordan no era un personaje pues controversial. Cocaine Circus. Hay una parte que dice Cocaine Circus, eso está lo loco. Jordan salió chota, Jordan salió medio chota en este documental. Pero ¿qué pasa? Que Jordan tenía ese miedo de que, diantre, yo sé que hice cosas ahí que van a salir, que tal vez a la gente pues me critique mucho, pero al final del día, generalmente hablando, yo creo que eso lo ha hecho hasta más likable. Como que alguien que en teoría por las cosas que hizo fuera de la cancha y esas cosas, uno pensaría, eso no es algo de una buena persona, y la gente puede criticar, ay, mira Jordan que hacía eso, pero al final todo el mundo como que se refleja un poco en esas cosas y lo ven gracioso. Yo lo considero un poco como Stone Cold en la lucha libre. Las cosas que hacía él técnicamente no eran para que tú dijeras, wow, Stone Cold, como que el bueno. No, él hacía cosas que en teoría hacía alguien que era malo, pero las hacía cool, y entonces la gente como que le agarró cariño al personaje que en verdad no debería ser. Como en la película, alguien que mata o qué sé yo, pero hace cosas buenas también, y tú dices, espérate, le estoy cogiendo cariño al malo. Hay un síndrome, no recuerdo ahora pero eso es un síndrome donde tú te hace solidario con el criminal de alguna manera. No sé cómo, porque Stone Cold lo que hacía era beber cerveza y traicionar a todo el mundo. O sea, Stone Cold es un traicionero, el mejor traicionero de la historia de la WWE. Como que vamos a ser amigos. ¡Pum! De momento un stoner y te traicionó. Pues yo creo que eso es lo que ha pasado con Jordan en este documental, como pasa en las películas, que hay muchos personajes. Ahora mismo yo veo muchas películas y series, pero honestamente no me acuerdo, para darte un ejemplo, pero en la casa de papel. En teoría, ellos son pillos, ¿verdad? Tienen a gente de rehén, inocente, que si tú lo miras así, tú dices, pues claramente ellos no son alguien que son los buenos de la serie, son malos. Pero como le están robando al gobierno, están yendo en contra de jefes de la policía que son malos de verdad, aunque en teoría representan el bien, entre comillas, la policía, pues tú le terminas cogiendo cariño o agrado a los pillos, a los atracadores, y quieres que al final del día roben y que se salgan con la suya. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando con esto de Jordan, que todas esas cosas que él tal vez tenía miedo, ay, espérate, van a pensar que soy un mal teammate. Uno se
el próximo episodio que va a ser la pelea con Steve Kerr, que le metió un puño en la cara, como que cosas así, tú te ríes porque dices, contra, en verdad, eso está mal, como que eso no es de un buen compañero, pero te da él burlándose de Jerry Krause, porque era chiquito, porque era gordito. Era un bully, como que en una le dice como que está fumando un cigarro y le dice como que eso va a impedir que sigas creciendo. Exacto, o sea, es un bully y en teoría pues eso está mal visto, ser un bully, porque obviamente ser un bully es algo malo. Pero dentro de la serie, por X o Y razón, tú ves a Jordan y al mismo Pippen ser un bully con Jerry Krause y en teoría te debería dar pena con Jerry Krause, pero no te da pena, te da mucha risa que se lo estén relajando. Así que yo creo que eso es lo que ha pasado con el documental. Hablando ya, saliéndonos un poco de básquet, Rafa, hablando del soccer o del balompié, que es como que casi tu fortaleza, ¿verdad? En tus inicios. De hecho, tienes un podcast que cubre al Barcelona, ¿verdad? En el fútbol. ¿De dónde surge tu amor por el deporte del balompié? Pues es sencillo, o sea, como yo te dije, la pelota y el baloncesto estuvieron en mi vida desde que yo tengo uso de razón, de los 5 o 6 años por ahí, la pelota, perdón, por mi papá, el típico boricua, papi tiene, yo no sé, papi tiene ya casi 80 años, ¿sabes? Papi es el típico boricua, baby boomer, pelotero, ¿sabes? Que jugó pelota, él me dice que jugué pelota AA, yo no sé si eso es verdad o no, pero o sea, y él a mí, a mis dos hermanos siempre nos inculcó la pelota, jugamos pelota cuando chiquito, yo cuando chiquito le tenía pánico a la bola, me dio 2 veces en la boca y dije, papi, yo no vuelvo a jugar pelota, aunque siempre me gustó, o sea, yo desde chiquito veía 20,000 juegos, por eso yo tengo como que ese recuerdo de mi infancia, ver a los Yankees de Bernie Williams, a los Astros en el Metro con Jeff Bagwell, Craig Biggio, los Mariners de Carl Martínez, Roberto Alomar con los Orioles a finales de los 90, Sammy Sosa y Mark Maguire 98. Para mí, esos son mis recuerdos de pelota. Mencionaste a los Mariners, dejaste a Ken Griffey fuera de los Mariners y mi corazón como que latió raro, latió un poco raro. Sí, pero Ken Griffey, Randy Johnson y el Duque eran mis 2 pitchers favoritos cuando chiquito. Las películas, el Rookie of the Year, había otra que era la que él era el manager de los Minnesota Twins y jugaron contra los Mariners, que sale Lupinella al final en el último inning y se toca la mano izquierda y ponen la música y sale Randy Johnson del bullpen, ¿sabes? Eso es mi infancia como que de pelota. Baloncesto por mis hermanos y mis amigos jugaban baloncesto, yo siempre jugué baloncesto, era malísimo, pero jugaba baloncesto y estaba en los equipos, ¿no? Era lo suficientemente decente para caer en el equipo, pero lo suficientemente malo para no jugar nunca. Pero por lo menos caí en el equipo, tenía el uniforme, viajé a Small Fry en Orlando, jugué con la sudadera, yo por lo menos para frontear tenía el jacket, pero era malo, casi nunca jugaba. Pero el fútbol fue el único deporte que nadie me inculcó. En el Mundial del 98 de Francia lo pasaron por el Canal 6 en Puerto Rico. Y ahí yo empecé a verlo solo, cambiando canales. Me acuerdo el primer juego fue Brasil contra Escocia, no me acuerdo, creo que Brasil contra alguien. Que ahí estaba obviamente Ronaldo, etcétera, Rivaldo. Y ahí en adelante empecé a verlo, mano. Me juqué, pero que me juqué. Cuando se acabó el Mundial, habían Fox Sports Deportes era Fox Sports Deportes en español, algo así se llamaba, y daban juegos de la Liga de Italia, de Inglaterra, incluso de la Liga de Chile. Yo estaba tan obsesionado que me ponía a ver juegos de Colo-Colo, que es un equipo de Chile, cuando tenía 8 años, y el fútbol yo lo descubrí y me enamoré desde el primer momento. Durísimo. Hablando del fútbol, vamos entonces a hablar de fútbol en Puerto Rico. Hemos tenido varios arranques en falso, ¿verdad? Desde los Islanders, el Puerto Rico Fútbol Club, y el fútbol parece que no despega en Puerto Rico. Nuestros mayores exponentes, no sé ahora mismo quiénes son, creo que era Héctor Pito, fue el último que yo dije como, bueno, este es nuestro mejor jugador de fútbol. De ahí para acá no sé si eso ha cambiado. ¿Por qué? Y esto va a sonar bien irónico, pero cuando yo estudiaba en la UPI,
hace un par de años atrás, digamos 10 años atrás, me dieron un artículo que decía así mismo, ¿por qué el fútbol no despierta en Puerto Rico? ¿Por qué no levanta en Puerto Rico? Y mano, yo creo que es una cuestión de cultura, porque el fútbol tiene demasiadas implicaciones políticas también en los países, que quizás en Puerto Rico pues no la tiene y jamás y nunca la va a tener. Pero en tu caso, que has seguido más de cerca el deporte, Rafa, ¿por qué no despega ese deporte en Puerto Rico? ¿Cuál es la importancia histórica o referente de los Islanders, del Puerto Rico Fútbol Club y todos estos equipos? Mira, yo te voy a ser completamente honesto. El fútbol en Puerto Rico hay muchísima, pero muchísima más gente cualificada que yo para hablar, que lo cubren diariamente. O sea, sin duda alguna. Así que yo voy a hablar un chispito, pero no quiero entrar tanto en detalles porque yo honestamente no sé cómo se está meneando el fútbol en Puerto Rico. Así que no quiero decir un disparate, etcétera, de cómo funciona, etcétera. Y yo sé que hay 20,000 problemas en la federación. Siempre hay un bochinche con el presidente de ahora, el de antes Labrador, el Joe Peralta que había antes de Labrador. Ahora que se me olvida el nombre, el que está ahora. Pero te voy a hablar de mi experiencia. Yo pienso que al principio de los 2000, cuando se crearon los Islanders, yo pienso que el fútbol en Puerto Rico cogió un boom increíble. O sea, 2005, 2006, etcétera, cuando sea por esa fecha que se crearon los Islanders, el Luriel se llenaba un montón. Había esa curiosidad por el fútbol y también ayudó mucho que en Puerto Rico, bueno, y en el mundo entero, gracias a la globalización del fútbol, ahora mismo en la palma de tu mano, con internet, tú puedes ver las ligas de cualquier planeta del mundo. España, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Portugal, Turquía, los diferentes torneos sub-17, sub-20, lo que sea. Y eso ha hecho que obviamente, si tú y yo nos criamos en los años 90, nosotros teníamos un acceso bien limitado para ver fútbol en esos tiempos. No podías ver todos los juegos, eran los que te ponían. Teníamos acceso limitado para ver deportes como la NBA o la MLB, imagínate para el fútbol. Por ende, si lo único que nosotros podíamos ver era NBA o MLB, es normal que en nuestra niñez nos guste más la pelota o el baloncesto porque es lo único que veíamos. Pero ahora mismo, y de ahí en adelante, obviamente ahora en el 2020, pues ni se diga, los niños ya crecen en la palma de su mano, pueden ver al Barcelona o al Real Madrid cuando les dé la gana, todos los juegos si les da la gana. ¿Me entiendes? Que yo creo que eso era algo... ¿Qué pasó? Exacto, el celular. Exacto. Este es el periódico. Exactamente, y hoy los niños ya nacen con un iPad en la mano. Y yo creo que eso fue el boom de empezó la globalización por ahí 2006 en ese aspecto de poder la accesibilidad de ver los partidos de todos los equipos importantes. Los Islanders ayudaron muchísimo. En el 2009 los Islanders llegaron a la semifinal, a la semifinal de la Conca Champions, que es la Champions League del Caribe, Centroamérica y América del Norte, y estuvieron en una tanda de penales de ir a la final de ese torneo, que si la ganaban, luego iban al Mundial de Clubes y tenían la oportunidad de enfrentarse al Barcelona, que ganó la Champions ese año. ¿Tú te imaginas que los Islanders hubiesen jugado contra el Barcelona de Messi? Una locura, mano. Una locura. O sea, eso hubiese histórico. Pero ¿qué pasa? Pues lamentablemente, de nuevo, politiquería que yo a los partidos, a mí yo no soy nada político para nada, no me importa ninguno de los dos partidos, pero cuando ganó Alejandro García Padilla en el 2012, los Islanders los corrían, pues, de nuevo, los nombres no sé exactamente bien, por eso no quiero muchos detalles para que después, mira, este estaba diciendo disparate ahí, pero eran los primos, o qué sé yo, estaban ligados a Pierluisi y a Fortuño. Y obviamente el gobierno anterior, PNP, ¿qué pasa? Cuando llegó Alejandro, una de las primeras cosas que hicieron fue, mira, todas las subvenciones, todas las ayudas que tenían, Nacarile del Oriente. Y ahí después los Islanders se fueron a ajuste. Luego, yo seguí bastante cerca, eso te iba a decir, yo seguí bastante cerca el esfuerzo de Carmelo,
con el gerente general americano que él puso, y daban los juegos, y el tipo se veía frustrado, Rafa, a un nivel de que todo lo que hacían nada funcionaba, todas las iniciativas que tuvieron, los tickets a 10 pesos, él lo decía como que you're watching football for $10, I don't know what else to do, como que estamos pillados y no. Pero no tú sabes lo que funcionaba. pasa. Yo creo que eso no es un problema solamente del fútbol en Puerto Rico. Yo creo que ese es el problema que enfrentan las ligas de Puerto Rico en el 2020. Que hoy en día tú no tienes que salir de tu casa para ver absolutamente nada. Ni siquiera la mayoría de esos juegos de ligas locales, hasta de pelota AA, tú lo puedes ver por Facebook. O sea, tú no tienes que salir de tu casa. Esto no es de nuevo. El mundo ha cambiado tanto y esa cultura de... Mi papá me llevaba de chiquito a los juegos de los cangrejeros. Yo tengo una foto con Cheito Cruz cuando tenía como 7, 6 años. O sea, el indio, cuando venían acá, el Indio Sierra, que jugaba Bernie, que estaba Roberto Alomar contra, o sea, Cangrejeros Senadores, etcétera. Tú ibas y eso era pues un lazo padre e hijo. Papi me compraba, me acuerdo, la caja de las papitas con pollo. Había un señor que nunca se me olvida, que era el que vendía el chocolate, que empezaba a gritar, llora, nene, llora, para que el papi te compre uno. Que después vendía Platanutre, el mismo señor de los chocolates, y después de Platanutre, y tuve la misma experiencia. Era la misma experiencia de ir al parque, que me comprara con mi papá, que me comprara las cartas, que me comprara un Sharpie para ver si alguien me firmaba. Obviamente teníamos esas estrellas viniendo en el invernal. Yo crecí cogiendo autógrafos de Bernie Williams, de Alomar, de Carlos Delgado, de todos los pitchers americanos que venían acá el invierno a trabajar en su juego. Y eso sencillamente no existe ya. Y es lamentable, pasa en la pelota, pasa en el baloncesto hasta cierto punto, y es curioso porque en la pelota, por ejemplo, yo digo que también depende del área en Puerto Rico, porque en el área metro, lamentablemente, un fin de semana, tú tienes 20,000 cosas para hacer. Tú un viernes, tú quieres janguear, salir, tú trabajaste toda la semana y y hay 20,000 cosas para hacer. Tú no te vas a meter en un juego de los Mets o de los Cangrejeros de baloncesto cuando estaban ya para el final de pelota, cuando te vas a beber a cualquier lado, a la placita, a San Juan, a donde sea, donde se ve más como esa cultura todavía, yo digo un poquito vieja escuela, son en los pueblos de Puerto Rico que pues, o sea, mi mamá es de San Sebastián, que no hay discrimen contra el área oeste, ni nada, pero lamentablemente en San Sebastián no hay nada para hacer comparado con el área metro. Tú vas a un juego de voleibol en San Sebastián, o tú vas a un juego de pelota AA en Utuado, o lo que sea, el jangueo es el juego. Tú dices, acho papi, tengo 2 taquillas para el juego. Diablo, olvídate, estás adelante. Eso es el jangueo. Tú estás conociendo a una chamaca y tú le dices, mira, vamos, tengo 2 taquillas para el juego. Eso es un date. Tú ir para el juego es un date. Porque literalmente ahí no hay más, como que no hay tantas distracciones como la hay en el área metro. Por ende, allá tú ves el ambiente brutal en todas esas finales de AA y de AAA, que tú ves el parque lleno con casi 2,000 personas, un ambiente brutal. Pero yo también pienso que se debe a eso, en muchas partes se debe a eso. Claro, ¿no? Y de hecho, el modelo de mercadeo de las ligas, particularmente del BSN, se está moviendo a eso, a vender la experiencia, no a vender el producto de baloncesto, digamos, de alta calidad, sino a vender de que tú pasas un buen rato en la cancha, de que puedes beber, de que puedes escuchar música, puedes hablar con tus panas. Si eres chamaquitos también es un date. Tú sabes yo he visto cómo se ha cambiado la mentalidad de quizás decir, ven a ver a los mejores jugadores de Latinoamérica, ven a pasarla brutal en la cancha de baloncesto. Pero si eso lo hacen los equipos acá profesionales en Estados Unidos, los Yankees, que tú dices, los Yankees pueden tener literalmente baño y un kiosco de hot dog y debería ya sobrar y de cerveza, porque tú tienes el producto ahí en el campo. La mayoría de las veces tienen los mejores peloteros de las grandes ligas, etcétera. Y tú vas al Yankee Stadium y tú, si te da la gana, no ves ni una entrada, porque tienes tantas cosas para hacer, tantos sitios para comprar comida, cervezas diferentes, que si te da la gana es sushi, sopa de no sé qué,
olvídate, comprar bacon, te lo ponen en un palito que parece un bate de pelota. O sea, los americanos, aún teniendo los mejores jugadores del mundo, en baloncesto también, te venden lo que tú dices, la experiencia. Y lo hacen teniendo a Aaron Judge, ahora a Garrett Cole, etcétera. Imagínate en Puerto Rico, que ahora no, pues, por razones obvias no tenemos los mejores, ni los peloteros de grandes ligas ya no van por razones obvias. Baloncelistas, pues también puedes decir que no tenemos la calidad que hubo en tiempos de antes. Si en Estados Unidos, que tienen el talento, tienen que hacer como quiera, esa experiencia para el consumidor, imagínate en Puerto Rico, tienen que hacerlo aún más. Yo he podido ir a muchos juegos de Major League Baseball, desde Pittsburgh, Cleveland, Florida, Filadelfia. Bueno, y a veces tú vas por los pasillos y hay más gente en los pasillos. Yo creo que gente sentado viendo el juego. Que si tú vas a la tienda hay una fila de 20 personas, hay una fila acá de 200 personas comprando popcorn. Yo estoy viendo el broadcast acá en otro lado, hay un museo dentro del parque, hay un batting cage para los nenes para que tiren bolas y baten. Bueno, el béisbol como tal, el juego, ya no es el target. El target es el entretenimiento. Y lamentablemente pues hay que aceptar eso y moverlo a nuestro producto porque no tenemos el talento para que se venda. Como, ¿me entiendes? El talento ya no puede ser el target. Claro, y otra cosa, de nuevo, tienes que actualizarte con el mundo cambió. De nuevo, tú me lo enseñaste, mira, el teléfono. O sea, ahora hasta los papás de uno están con un celular, un smartphone, con WhatsApp, enviando la misma foto a 20 personas diferentes, etcétera. El attention span de las personas ahora es más corto todavía. ¿Sabes? Cuando tú ves un juego de pelota por televisión o de baloncesto, por lo que sea, tú estás pendiente del celular. Te escribe alguien, de momento te pones a escribir y miras y ya pasaron 3 minutos. Miran la gente en el estadio y la gente está en el celular también. Como el meme de esas muchachitas, que hay un meme que hace 3 o 4 años de unas muchachitas blanquitas en un estadio de pelota, que ninguna está pendiente al juego, que se están tirando selfies, que todo menos el béisbol. Pues lamentablemente las personas que trabajan en cualquier aspecto del deporte, ya sea periodismo, producción, la gente que trabaja directamente con los equipos, etcétera, que están encargados o encargadas de tratar de que vaya la más gente posible a su estadio, tienen, yo creo que un challenge bien grande en esta época porque tienen demasiadas dificultades para lograr que la gente vaya a consumir su producto, porque hoy en día, te lo digo de nuevo, las personas tienen tantas opciones, tienes un menú como el de Cheesecake Factory que tienes tantas cosas que tú tienes que buscar la manera en que tu producto, tu plato salte de la manera que sea para que las personas estén, mira, yo quiero eso entonces. Y es un challenge bastante difícil en estos tiempos. A mí me pasa con Netflix. Netflix tiene demasiada variedad para mí, en un punto que ya es discourage, como que ya yo digo, ¿sabes qué? No voy a ver nada porque no sé qué escoger. O sea, tiene tantas cosas que yo digo, y ahora que tengo ESPN Plus, es como que, ¿sabes qué? No, voy a pagar todo esto porque no me puedo decidir por uno. Es tanto y tanto que es overwhelming en un momento dado. Imagínate tú, dueño de negocio, compitiendo contra toda esa vaina. Pero además, si a ti te pasa con Netflix, que es un streaming service, hoy en día está Hulu, Apple TV Plus, Amazon Prime, o sea, ESPN con ESPN Plus, o sea, hoy en día está tan sobresaturado el mercado de todo, de podcast, de programas de televisión, de aplicaciones, de series, películas, deportes, que tú tienes que crear tu producto, el que sea,
de una manera en que llame tanto la atención que sobresalga sobre todo lo demás que hay para llevarlo ahí, inclusive los deportes, un sábado o un domingo, cuando obviamente no en tiempos de pandemia, tú tienes todas las ligas del... Literalmente solamente tú ves fútbol, soccer, para los que... Fútbol/soccer. Tú puedes estar un sábado o un domingo, desde que te levantas a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, viendo partidos de fútbol de las diferentes ligas del mundo. Te empiezas viendo de Inglaterra, después de España, Alemania, Italia, sigues con la MLS de Estados Unidos, por la noche dan de México. O sea, y eso es un deporte solamente. Durante el día hay deportes colegiales de todo lo que hay. Pelota, si coincide con la temporada de baloncesto también. Tienes 9 juegos de baloncesto por día, por noche, que tú no puedes ver ni los 9 a la misma vez durante la noche. Hay tantas cosas para que... Es bueno para el ser humano porque tiene opciones para escoger, pero es bien difícil para las compañías tratar de alguna manera agarrar a ese consumidor. Sí, por eso vemos muchos jugadores, muchos atletas que también se han convertido casi como en personalidades, en términos de que quieren ser un feature, quieren ser un asset, tú sabes, quieren ser algo de valor extra para su franquicia, para atraer más atención, porque es que solamente tenemos dos ojos y hay tantas cosas donde pueden estar. A veces tuve gente con 3 pantallas, o sea, consumiendo 3 screens a la vez, viendo algo en televisión, viendo algo en la computadora y viendo algo en el celular. O sea, son tiempos donde es totalmente adverso. Demasiada cantidad de material disponible y lo de atención, el lapso de atención de nosotros disminuyendo cada día más, se nos hace bien difícil concentrarnos. Te lo hablo hasta por experiencia mía, hermano. Sentarme a leer ahora mismo 1 hora es como que déjame pensarlo, déjame sacar el tiempo para entonces hacerlo. No me imagino a alguien que no tiene interés en ver algo que esté en los deportes, como que diciendo, ¿sabes qué? Me voy a sentar a ver ESPN aquí, Sports Center 1 hora. No va a pasar. O sea, la clara no va a pasar. Y ese otro, que los tiempos, las adversidades en los tiempos aquí para programas como Sports Center también, pues es de nuevo, uso la palabra en inglés, un challenge, porque en estos tiempos te tienes que reinventar. Si tú te quedas como antes, lamentablemente te va a llevar el que te trajo, porque es lo que ha pasado. Antes tú, para ver los highlights de lo que pasó, bueno, tú estabas viendo en el 98, tú estabas viendo NBC, estabas viendo el juego de los Bulls, o WGN, que los sábados pasaban los juegos por WGN. Te ponías a ver, estabas viendo el juego de los Bulls contra los Bullets para ese tiempo. Y tú dices, diantre, abajo en el bottom line, Orlando jugó contra Miami, Penny, 15 asistencias. Y tú, diantre, 15 asistencias, Penny, quiero verlo. Tenías que ponerte por Center a las 11 y esperar la hora entera, estar viendo la hora entera, porque tú no sabías en qué momento iban a poner el highlight para ver 40 segundos de highlight. Para saber cuánto footage iban a escoger, porque a lo mejor el footage era de 15 segundos y Stuart Scott hablándole por encima en un voiceover de 40 segundos, ¿me entiendes? Que lo que veías de Penny claro, eran 2 pases. Claro, exactamente. Y ese es el otro. Si tú eres del otro equipo y tal vez el punto de ese juego fue que Penny dio 15 asistencias, pero jugaron contra Miami y tú eres fan de Miami y tú ves ese highlight y todas las jugadas que vas a ver son jugadas de Penny. Ni siquiera vas a ver jugadas de Miami. So, ahora tú tienes de nuevo, mira, el celular. Tú al momento que pasa un donqueo o Steph Curry, la zumba de 3, tú lo tienes al minuto ya en Twitter. ¿Sabes? Tú no tienes, o sea, si tú eres alguien joven, tecnológico, etcétera, tú no tienes ninguna necesidad de ver un highlight por donde sea en televisión. So, eso es un challenge que entonces las cadenas deportivas tienen que ver cómo tú, a un joven que lo tienes todo en la palma de tu mano, estás viendo probablemente en tu televisor tienes League Pass, ¿qué yo hago para atraer a ese joven que no tiene la necesidad de poner mi programa? Y pues obviamente eso no es solo ESPN Sports Center, eso es un problema que todo el periodismo ha tenido que enfrentar durante los últimos años y de aquí en adelante.
Rafa, ya estamos terminando casi el podcast. En este último bloque quiero hablar de tu podcast, Mezcum Club, o ¿verdad es que se llama tu podcast? Tienes un podcast sobre el Barcelona. Podcast. Mezcum Podcast. Básicamente, Zumba. Yo pienso, de nuevo, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en iTunes, en Spotify. Lo hago con mi mejor amigo Julio Borrá. Somos él y yo, hablamos y nos gusta hablar de juegos del Barça. Por eso, honestamente, no hemos sacado ningún episodio durante toda esta pandemia porque no tenemos de qué hablar. A nosotros nos gusta hablar de juego como tal. En el Barça y en otros equipos hay mucho chisme, hay mucha polémica de cosas que no tienen que ver nada con el fútbol, etcétera. A nosotros literalmente cada uno tiene su trabajo aparte. Nos gusta ver el partido cuando pasa y después lo analizamos tácticamente, qué pasó, qué no pasó, etcétera. Es como si estuviésemos hablando por WhatsApp entre nosotros, pero simplemente pues grabamos el audio y lo tenemos ahí. Y solamente nos enfocamos en el Barça porque, de nuevo, no te da tiempo. Esa es otra cosa que yo pienso que, rapidito, no voy a estirar mucho, sé que ya llevamos una hora, pero que yo pienso que las personas... Podemos estar aquí hasta mañana si tú quieres. Que yo pienso que las personas que ven de todo no saben de nada. Porque tú tienes que... No, al final del día, el día tiene 24 horas. A ti no te debe dar tiempo para ver los 10 juegos de la Liga de Alemania, los 10 juegos de la Liga de Inglaterra, los 10 juegos de la Liga de Argentina, de México, de Perú, aquí, más ver NBA, más ver pelota. No te da tiempo. O sea, al final del día, claro, a mí me encanta el fútbol y yo trato de ver la mayoría de juegos que puedo de los equipos grandes, etcétera. Pero obviamente siempre veo del Barça religiosamente. Y nosotros hablamos de lo que vimos 100%. Por eso para mí, y la gente que lo hace, de admirar, etcétera. Pero al final del día yo no quiero estar hablando de algo que yo no vi. Porque entonces te estoy hablando de algo que yo no sé. Y si hay algo que a mí me revienta, es la gente que habla de algo que no vio o sin saber. No hay nada malo en admitir que tú no sabes. Yo no me puedo poner a opinar de caballo. Pues yo sé que tú sabes de caballo. Y si yo me pongo a hablarte a ti de caballo con un guille, como si yo supiera caballo, tú vas a saber que yo no sé nada de caballo. Y me vas a decir, loco, tú estás hablando disparate por querer... Yo le digo que hay gente que siempre tiene una opinión de todo. Mira, no pasa nada con no tener una opinión de un tema, porque tú no sabes o no ves esa liga o lo que sea. Yo no me voy a poner a hablar de voleibol. De fútbol, yo no veo la MLS en Estados Unidos. Yo no veo la Liga de México. Pues yo no sé, yo no me voy a poner a hablar de eso. ¿Me entiendes? Que eso pasa mucho hoy en día, que a la gente le encanta opinar de todo y pues se presta para decir disparate y que venga gente que actually sí ve ese deporte y te diga, mira, estás hablando guasa. ¿Sabes? Tú no sabes lo que estás diciendo. O sea, yo no me voy a poner a hablar de jinetes y caballos porque tú así me vas a decir, estás hablando por querer hablar y querer tener una opinión, pero en verdad tú no sabes. Yo pienso que eso pasa mucho y por eso nosotros al Barça, claro, podemos hablar de fútbol europeo que nos enfocamos, pero específicamente el Barça es nuestro equipo y lo analizamos lo mejor que podemos. Durísimo, Rafa. Ha sido un honor esta Te escucho mal. ¿Me escuchas ahora? Te escucho medio robótico. Que ha sido una charla súper brutal la que hemos tenido acá. Estoy súper contento con cómo salió la conversación. He aprendido mucho. Te conocía así de las redes sociales, ¿verdad? Pero nunca habíamos hablado en persona porque esta es la nueva realidad. Ahora hablar por Zoom y hablar por FaceTime es casi hablar en persona. Lamentablemente y espero que podamos hacer segunda parte de esto porque se nos quedaron un montón de cosas, hablar más de fútbol, hablar de fútbol en Estados Unidos también, que es una liga que contra viento y marea se ha mantenido, mano. La Major League Soccer se ha mantenido y veo que se llenan los estadios, hay estrellas de Europa que están migrando a los equipos y eso es sumamente interesante. No, créeme, aquí podemos estar 1 hora y 9 llevamos, podemos estar 3 horas más, pero gracias por invitarme, créeme, la pasé súper bien acá, pues teniendo esta charla contigo. Sé que créeme que admiro lo que haces porque tengo un podcast y o sea, ni siquiera hacemos visual. Y yo sé lo que conlleva editar esto,
setearlo, porque lo hacía en ESPN antes, trabajaba mucho con videos. So, sé todo el tiempo que consume y dedicación para hacer esto, así que créeme que, ¿sabes? Toda la gente, conseguir entrevistas, todas las personas del deporte, deportistas, periodistas, otros días tuviste a Chente, etcétera. O sea, créeme que sé todo lo que conlleva esto, promocionarlo en las redes sociales, etcétera. Así que, mano, en verdad, ¿sabes? Excelente trabajo, sigue ahí. Y créeme que admiro lo que haces porque sé lo difícil y el mucho tiempo que consume esto, así que sigue para adelante. Para mí es un honor, Rafa, ¿verdad? Esas palabras, porque muchas veces uno se despompea. Que para mí es un honor, te decía, tus palabras, porque muchas veces uno se despompea. No te escucho, mala mía, pero no te escucho, te escucho completamente robot ahora. No sé si mira a ver si me escuchan mejor ahora, Rafa. No, literalmente escucho como robot, o sea, no escucho nada de lo que dice. Ok, pues vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque parece que el internet no me quiere acompañar mucho. Nada, Rafa, un placer. Las personas que están viendo esto sepan que va a estar disponible en formato podcast ya a partir de mañana en todas las plataformas, Frecuencia EMA. También lo subo a YouTube, el que quiera, ¿verdad? Revisitarla, y si la viste aquí, pues compártela con tus familiares, con tus amigos, que estamos tratando de traer contenido de calidad, ¿verdad? No tan solo entretener, sino también educar un poquito, y esa es nuestra misión acá en Easy Endurance y Frecuencia EMA. Rafa, un abrazo, stay safe por allá y nos vemos en la parte 2.